Pocas veces una voz es capaz de cambiar el destino de un pueblo entero. Menos aún, una voz que nace en lo más profundo del campo colombiano, con un acento inconfundible y una cadencia que parece sacada del murmullo de los ríos y el silbido del viento entre las montañas. Pero Jorge Velosa no solo tenía una voz, tenía una historia, un ritmo y una rebeldía disfrazada de copla. Y fue precisamente esa voz la que logró que todo un país, desde el más humilde campesino hasta el burgués de la ciudad, se detuviera a escuchar algo que hasta entonces muchos consideraban música de arrieros. Cuando Jorge Velosa dejó su natal Boyacá para estudiar veterinaria en Bogotá, lo último que imaginaba era que su destino no estaría entre bisturíes y animales, sino entre guitarras y requintos. La capital era un mundo nuevo, un lugar donde las luces y los automóviles parecían tragarse la calma del campo. Para cualquier otro joven, la ciudad significaba una oportunidad de cambio, de adaptación a la modernidad, pero para Velosa, significó todo lo contrario. El bullicio de la ciudad lo llevó a extrañar aún más su tierra. Fue allí, en medio de los libros y las clases universitarias, donde comenzó a refugiarse en los recuerdos de su infancia, las tardes de coplas, las historias de los campesinos, los sonidos de la música carranguera que lo habían acompañado desde niño. Y fue entonces cuando entendió algo que cambiaría su vida: la música que corría por sus venas no podía quedarse solo en su memoria. Tenía que compartirla con el mundo. Con su voz inconfundible y su habilidad para transformar lo cotidiano en versos inolvidables, el grupo comenzó a llamar la atención en bares y emisoras locales. Pero había un problema. En un país donde la música popular estaba dominada por los boleros, las rancheras y la balada romántica, la carranga era vista como una excentricidad. Música de campesinos, decían algunos. Demasiado rústica, opinaban otros. Los directores de emisoras no querían arriesgarse a programarla, los empresarios la veían como una apuesta demasiado arriesgada y los críticos musicales ni siquiera la tomaban en serio. Fue entonces cuando Velosa tomó una decisión que lo definiría para siempre: no trataría de encajar en el mundo de la música comercial. Si el mundo no quería la carranga, él la llevaría hasta las calles, hasta las plazas, hasta el corazón de la gente. El punto de quiebre llegó en un festival de música en el que Velosa y los carrangueros de Ráquira fueron invitados casi por accidente. Lo que comenzó como una presentación más terminó en un fenómeno inesperado. La gente, aquella misma gente que supuestamente no estaba interesada en la música campesina, comenzó a corear las canciones. La cucharita, Julia, 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 la gallina mellicera. Cada acorde era una explosión de identidad, cada verso un reflejo de la vida cotidiana del pueblo colombiano. Los periódicos comenzaron a hablar de aquel grupo raro que estaba haciendo que los citadinos cantaran como campesinos. Las emisoras, que antes se negaban a poner su música, ahora la solicitaban por insistencia del público. De la noche a la mañana, Jorge Velosa pasó de ser un veterinario con nostalgia de su tierra a un símbolo de la identidad musical colombiana. Pero con la fama vinieron también los problemas. Porque mientras el público lo adoraba, los sectores más conservadores de la industria musical comenzaban a verlo con recelo. No faltaron los comentarios despectivos, los intentos de desacreditar su trabajo y hasta las acusaciones de que su música era demasiado simple para ser considerada arte. Lo que Velosa no sabía en ese momento era que la batalla apenas estaba comenzando. Porque más allá de conquistar a un público, tendría que enfrentarse a una industria que no estaba preparada para aceptar que un campesino pudiera convertirse en estrella. Y ahí, en medio de la euforia del éxito y las primeras sombras de la controversia, comienza el verdadero desafío de su carrera. El éxito tiene un precio. Y para Jorge Velosa, ese precio no tardó en hacerse evidente. Mientras las plazas y teatros se llenaban de seguidores que coreaban sus canciones con devoción, en los pasillos de la industria musical se gestaba una guerra silenciosa. La carranga, ese género que él había sacado del campo para llevarlo a la radio y la televisión, no era vista con buenos ojos por todos. Para algunos, su repentina popularidad era una amenaza, para otros, simplemente no encajaba en el molde de la música comercial que dominaba las listas de éxitos. Pero si algo caracterizaba a Velosa, era su terquedad.
No había llegado hasta allí para pedir permiso ni para adaptarse a las reglas impuestas por ejecutivos que jamás habían pisado una vereda. Y aunque los micrófonos se abrían ante él y las emisoras ya no podían ignorarlo, la resistencia en su contra se hacía cada vez más evidente. Pero el golpe más duro no vino de la prensa ni de los empresarios. Vino de algunos músicos y académicos que, en su afán de preservar la pureza del folclore, lo acusaron de estar vulgarizando la música campesina. Velosa, que había dedicado su vida a rescatar y dignificar ese mismo folclore, se encontró de pronto en el centro de un debate absurdo. Para unos, era demasiado campesino para ser tomado en serio, para otros, no lo era lo suficiente. Las críticas lo golpearon, pero no lo detuvieron. Cada rechazo, cada mirada de desprecio, se transformaba en inspiración para nuevas canciones. Y mientras en los salones de la alta cultura se debatía sobre su legitimidad, en las calles, en los pueblos y en los corazones del pueblo, su voz seguía creciendo. La industria, por su parte, comenzó a presionarlo para que evolucionara. Le sugirieron cambiar su estilo, hacer colaboraciones con artistas más comerciales, suavizar su acento para que su música fuera más accesible a los públicos urbanos. Velosa, fiel a su esencia, se negó rotundamente. Él no había llegado hasta allí para traicionar su identidad, pero las presiones no cesaron. Hubo contratos que nunca se firmaron, oportunidades que desaparecieron en el último momento y un boicot silencioso que empezó a cerrarle puertas en ciertos medios. Aunque su público seguía fiel, las emisoras comenzaron a reducir la rotación de sus canciones y algunos programas de televisión que antes lo buscaban ahora lo evitaban. Velosa entendió entonces que estaba solo en su lucha. Que su música era del pueblo, pero que el poder estaba en manos de quienes nunca lo aceptarían completamente. En medio de esa batalla, surgió una canción que marcaría un antes y un después, La Cucharita. Lo que comenzó como una composición más dentro de su repertorio se convirtió en un himno nacional. Era imposible caminar por una plaza de mercado, un parque o una fiesta popular sin escuchar el coro de la canción en boca de todos. La popularidad de La Cucharita fue tan avasalladora que incluso aquellos que habían ignorado su música tuvieron que rendirse ante la evidencia. Velosa no era una moda pasajera. Era un ícono, pero con la fama llegó también una de las controversias más grandes de su carrera. Algunos sectores comenzaron a acusarlo de aprovecharse del folclore, de comercializar la música campesina sin respetar sus raíces. Incluso hubo quienes insinuaron que se había convertido en un producto del mismo sistema que alguna vez criticó. Velosa, que nunca fue de quedarse callado, respondió a su manera, con música. Siguió componiendo, siguió llenando plazas y desafiando a aquellos que querían reducirlo a una simple anécdota en la historia de la música colombiana. Aunque se alejó de los grandes escenarios, Velosa nunca dejó de cantar. Sus letras siguieron resonando, no en estaciones de radio comerciales, sino en los corazones de quienes entendían el verdadero valor de su legado. No necesitaba encabezar listas ni llenar auditorios gigantes. Su voz ya era eterna. Cómo un joven campesino, vendedor de empanadas y cantante de pueblo logró convertirse en una de las voces más representativas de la música carranguera en Colombia. La historia de Feysar Orjuela Aponte, conocido artísticamente como Heredero, no es solo un relato de talento y éxito, sino una travesía llena de sacrificios, poesía y controversias. En este video descubrirás los momentos más íntimos y difíciles de un artista que nunca renunció a sus sueños. Las canciones que nacieron entre lágrimas, las puertas que se le cerraron, los aplausos que cambiaron su vida y las sombras que lo acecharon en la cima del éxito. Pero sobre todo, encontrarás el retrato de un hombre cuya voz, humilde y poderosa, supo narrar las alegrías y tristezas de su gente. La vereda Pajarito, en Macaravita, Santander, despertaba cada mañana con el cantar de los gallos y el murmullo del viento entre las montañas. Allí, entre campos verdes y el aroma del café recién colado, nació Feysar Orjuela Aponte un frío 17 de abril de 1973. Desde pequeño, su madre solía decirle que traía música en el alma. Quizás lo decía porque, cuando apenas aprendía a caminar,
era capaz de tararear las canciones que escuchaba en la radio vieja de la casa, aquella que su padre cuidaba como un tesoro. Pero nadie imaginaba que aquel niño inquieto se convertiría años después en heredero, un nombre que resonaría en las plazas y verbenas de Colombia. Desde muy joven, Feizar tuvo que entender lo que significaba trabajar duro. La vida en el campo no daba tregua y las responsabilidades llegaban casi al mismo ritmo que los amaneceres. A los 8 años, mientras otros niños jugaban a la pelota, él ayudaba a su madre en la cocina y acompañaba a su padre en las labores del campo. Fue durante esas jornadas largas y agotadoras cuando comenzó a entender la melodía natural de la vida, el crujir de la tierra bajo las botas, el golpeteo del azadón contra el suelo y el silbido del viento que lo invitaba a cantar para aliviar el cansancio. No fue hasta los 11 años cuando su pasión por la música cobró vida propia. Una tarde, mientras observaba el horizonte naranja del atardecer, un cúmulo de pensamientos le hirvió en el pecho y, sin saber cómo, tomó un lápiz y escribió su primera canción. Era una letra simple, pero genuina, que hablaba de la nostalgia de un amor imposible, de esos que nunca se concretan, pero se quedan anclados en el corazón. Nadie podía creer que un niño de su edad tuviera tal sensibilidad para capturar el alma de los sentimientos en versos. A los 17 años, la pasión de Feizar por la música lo llevó a dar un paso decisivo, formar su primer grupo musical. Junto a varios compañeros del colegio, improvisó ensayos en patios, salones y casas de amigos. El nombre del grupo era tan sencillo como sus sueños, Los Campesinos del Cantar. Sus canciones se escuchaban en fiestas escolares y verbenas, donde las voces de los jóvenes se confundían con risas y aplausos. Sin embargo, el grupo duró poco. La falta de recursos, sumada a la presión de sus familias para que hicieran algo más útil con sus vidas, terminó disolviendo la banda. Con el corazón dividido entre su amor por la música y la necesidad de sobrevivir, Feizar tomó una de las decisiones más difíciles de su vida: trasladarse a Bucaramanga en busca de mejores oportunidades. Allí, la ciudad lo recibió con su bullicio implacable y la indiferencia típica hacia quienes llegan con los bolsillos vacíos, pero sueños enormes. En la capital santandereana, las cosas no fueron fáciles. Para poder comer y pagar una pieza diminuta, comenzó a vender empanadas en las calles. Cada empanada que entregaba iba acompañada de una sonrisa y, a veces, de unos cuantos versos improvisados que arrancaban aplausos o monedas de los transeúntes. Aquellas calles de Bucaramanga fueron su primera verdadera tarima. Durante el día, las aceras eran su escenario. Durante las noches, los bares modestos de los barrios populares lo acogían a cambio de algunas cervezas y unas pocas propinas. La gente empezaba a conocerlo, no por su nombre, sino como el muchacho que canta bonito. Y aunque la vida seguía siendo dura, cada canción que salía de su garganta lo mantenía conectado con ese sueño que nunca dejó morir. Pasaron años de silenciosa perseverancia. Feizar guardaba canciones como Quien atesora secretos, en libretas viejas, servilletas de bares y hasta en hojas rotas que metía en una caja debajo de su cama. Letras que hablaban de amor, desamor, nostalgia y vida campesina, una mezcla de poesía simple y real que algún día, estaba seguro, resonaría más allá de los confines de su pequeña habitación. Pero ese día parecía no llegar nunca. Fue en el año 2021, después de más de 30 años cargando con aquellas canciones, cuando Feizar decidió desempolvar su caja de sueños. El mundo parecía haber cambiado y la música campesina ya no era tan protagonista como antes, pero él no perdió la fe. Grabó su primera producción musical con una guitarra, su voz y mucho corazón. Contra todo pronóstico, el álbum se convirtió en un éxito rotundo. Canciones como Pero te quiero, Los encargos de mi mamá y Marta empezaron a sonar en las emisoras locales y se colaron en las fiestas de pueblos enteros. Los oyentes, desde jóvenes hasta ancianos, encontraron en su música un refugio emocional que parecía perdido. La voz de Feizar Orjuela, ahora conocido como Heredero, comenzó a viajar más allá de Bucaramanga. Las redes sociales hicieron eco de su talento y sus canciones acumularon miles de reproducciones. Por primera vez en su vida, sentía que todas aquellas noches de trabajo en las calles y en pequeños bares habían valido la pena. Pero,
mientras saboreaba el éxito temprano, un nuevo desafío comenzaba a asomarse en el horizonte. El éxito, como suele pasar, no llegó solo, trajo consigo desafíos, críticas y las inevitables controversias que acompañan a quienes se atreven a brillar. Después del lanzamiento de Pero Te Quiero, las puertas que siempre le parecieron cerradas comenzaron a abrirse de par en par. Las emisoras nacionales y los programas de televisión empezaron a invitarlo, sus canciones ocupaban los primeros lugares en plataformas digitales. El tema Sabor a Derrota, con su letra dolorosamente honesta, lo catapultó como un símbolo de la música carranguera renovada. La mezcla de poesía y nostalgia en sus composiciones no solo emocionaba, sino que conectaba profundamente con la gente. El nombre de Heredero comenzó a escucharse fuera de Santander. Viajó por todo el país, compartiendo escenarios con figuras importantes de la música popular y campesina como Jorge Velosa, los carrangueros de Ráquira y jóvenes talentos emergentes que lo veían como un ícono. En 2022, su colaboración con el dueto de antaño en Coqueta fue uno de los momentos más destacados de su carrera, pues logró unir dos generaciones en una misma melodía. La crítica lo llamó el puente entre la tradición y la modernidad. Sin embargo, el camino de la fama no era todo brillo. Los rumores sobre su carácter fuerte y algunas diferencias con productores y colegas comenzaron a circular. En una entrevista, un periodista le preguntó directamente por qué parecía distanciarse del gremio musical. Heredero, siempre sincero, respondió: la música no es para competir, es para sentir. A veces, se olvidan de eso. Esta frase, aunque aplaudida por algunos, fue tomada como una crítica por otros. Las redes sociales se encendieron, dividiendo a sus seguidores. El legado de Heredero no es solo su música, sino la historia de un hombre que nunca renunció a sus sueños, que venció el silencio, las críticas y las dificultades para ser escuchado. Una voz que no solo cantó para llenar estadios, sino para tocar almas. ¿Y tú? ¿Qué opinas del camino de Heredero? ¿Cuál de sus canciones es tu favorita? Déjalo en los comentarios y comparte este relato si su historia te inspiró. En un mundo musical dominado por ritmos urbanos y melodías de reggaetón, nadie esperaba que un género considerado tradicional y hasta anticuado pudiera irrumpir con semejante fuerza. Pero lo impensable ocurrió. La carranga, esa música nacida entre los paisajes rurales de Boyacá y las montañas de Santander, ha logrado algo que parecía imposible: destronar al reggaetón en su propia casa. Y todo gracias a Heredero, el nombre artístico de Feysar Orjuela, un hombre que lleva la esencia del campo en su voz y el alma de Colombia en sus canciones. ¿Quién hubiera imaginado que una canción como Coqueta podría resonar en los mismos altavoces que alguna vez fueron exclusivos de artistas como Karol G o Feid? En cuestión de semanas, este tema no solo se posicionó como la canción más escuchada en Colombia, sino que también logró algo aún más impresionante: cruzó fronteras y conquistó países como Venezuela, Costa Rica, Nicaragua y hasta España y Estados Unidos. ¿La razón de este éxito? Heredero supo mezclar la autenticidad de la carranga con la sensibilidad de las nuevas generaciones, demostrando que las raíces culturales nunca pasan de moda, solo necesitan la oportunidad adecuada para florecer. Parte del magnetismo de Heredero radica en su autenticidad. Nacido en el pequeño municipio de Macaravita, Santander, su historia es una oda al esfuerzo y la perseverancia. Desde construir su primera guitarra con una tabla a los 7 años hasta trabajar como conductor, vendedor de empanadas y taxista, Feysar Orjuela nunca dejó de soñar. Cada acorde que toca y cada letra que canta están impregnados de esa humildad y amor por la vida sencilla del campo colombiano. Sus canciones no solo narran historias del campo, sino que también conectan con emociones universales: amor, nostalgia, lucha y esperanza. Heredero logró algo mágico: hacer que los jóvenes, quienes a menudo miraban la carranga con desdén, la hicieran suya. Es común ver sus temas usados en TikToks, Instagram Reels y playlists de Spotify, mezclándose con artistas internacionales. La carranga, popularizada en los años 70 por el legendario Jorge Velosa, siempre fue un género amado por quienes crecieron cerca del campo. Pero Heredero llevó este género más allá, reimaginándolo para una audiencia global sin perder su esencia. Los instrumentos tradicionales como el tiple y el requinto,
combinados con letras jocosas y pegajosas, hacen que su música sea una experiencia fresca incluso para quienes nunca antes habían escuchado carranga. Además, su éxito plantea una pregunta controvertida: ¿es el reggaetón realmente invencible? Si bien los gigantes del género urbano han dominado durante décadas, Heredero demostró que existe un apetito por la autenticidad y la conexión emocional, algo que a menudo se pierde en el brillo comercial de los hits reggaetoneros. Más allá de los números en plataformas digitales, el impacto de Heredero es profundamente cultural. Ha llevado la música campesina de Colombia a escenarios donde nunca antes había estado, mostrando al mundo que las tradiciones tienen un valor inmenso en la modernidad. Sus logros son una reivindicación de las raíces y una invitación a explorar lo que significa ser colombiano en toda su diversidad. Mientras Coqueta sigue sumando millones de reproducciones y Heredero se prepara para lanzar más música, una cosa queda clara: la carranga está más viva que nunca. Y no solo vive, sino que reina. Porque si algo nos ha enseñado Heredero es que, a veces, las canciones más humildes pueden contar las historias más grandiosas. Así, mientras el reggaetón reflexiona sobre su aparente caída en Colombia, Heredero sigue haciendo lo que mejor sabe: cantarle al alma de su tierra, una canción a la vez. El éxito de Heredero no solo radica en su capacidad para conectar con las generaciones mayores, quienes ya tenían un vínculo nostálgico con la carranga, sino también en haber conquistado a los jóvenes, un público que parecía inalcanzable para este género. Las letras de sus canciones, como Coqueta, logran transmitir la esencia del campo colombiano con una frescura que cautiva tanto a abuelos como a adolescentes. En una época en la que las plataformas digitales dictan las tendencias, Heredero logró posicionarse como un fenómeno viral. Videos de TikTok y Reels de Instagram con coreografías inspiradas en sus canciones se han convertido en una constante. Incluso influencers y creadores de contenido han abrazado su música, llevándola a un público que quizás nunca habría descubierto la carranga por sí mismo. Este fenómeno intergeneracional es una de las razones más poderosas detrás del éxito de Heredero, ya que su música se siente atemporal y accesible para todos. En un mundo donde las ciudades dominan el imaginario colectivo, la propuesta de Heredero es un recordatorio de que las raíces rurales aún tienen un lugar importante en nuestra identidad cultural. Sus canciones, lejos de los tópicos urbanos del reggaetón como la fiesta o el lujo, hablan de la vida sencilla, de las pequeñas alegrías del día a día y de los paisajes que definen el corazón de Colombia. Heredero no canta sobre yachts privados ni mansiones, canta sobre la naturaleza, el trabajo duro y el amor por las tradiciones. Este contraste con los temas típicos de otros géneros populares lo convierte en una alternativa refrescante, un respiro que muchos no sabían que necesitaban. La narrativa del campo, además, resuena profundamente en una Colombia donde gran parte de la población tiene raíces campesinas o familiares que aún viven en zonas rurales. El camino de Heredero hacia el estrellato no fue fácil, y quizás por eso su historia inspira tanto como su música. A sus 44 años, después de décadas de esfuerzo y momentos de frustración, su éxito es un ejemplo vivo de que nunca es tarde para cumplir los sueños. Feizar Orjuela pasó gran parte de su vida en trabajos humildes, desde conducir taxis hasta vender empanadas, mientras seguía alimentando su pasión por la música. Sus primeros pasos como artista fueron difíciles, enfrentándose al desinterés de la industria y a un público que veía la carranga como algo obsoleto. Pero su constancia y amor por el género lo llevaron a transformar lo que alguna vez fue considerado un límite en su mayor fortaleza. El mensaje que transmite su historia va más allá de la música, es una lección de vida. Heredero se ha convertido en un símbolo de que las raíces, combinadas con esfuerzo y autenticidad, pueden romper cualquier barrera, incluso aquellas que parecen inquebrantables, como el dominio del reggaetón. El éxito de Heredero marca un hito en la historia de la música colombiana. Por décadas, la carranga había sido relegada a un nicho limitado, asociada exclusivamente con las zonas rurales y un público mayor. Ahora, gracias a la visión y talento de Heredero, el género ha encontrado un nuevo propósito: ser una herramienta de unión entre generaciones y una carta de presentación cultural para el mundo. No solo se trata de música, es una reivindicación del campo, de las tradiciones y de la diversidad cultural de Colombia.
Heredero ha demostrado que la autenticidad puede competir y, en este caso, superar a la comercialización extrema de otros géneros populares. Aunque el reggaetón sigue siendo un género con millones de seguidores, el éxito de Heredero pone en tela de juicio su hegemonía en Colombia. Más allá de los números, lo que ha logrado la carranga en manos de Heredero es un recordatorio de que el público busca algo más que ritmos pegajosos, anhela conexión, historias que los representen y una música que les recuerde quiénes son y de dónde vienen. Si algo ha quedado claro, es que la diversidad musical tiene cabida en el corazón de los colombianos, y que géneros como la carranga pueden no solo coexistir con el reggaetón, sino incluso superarlo cuando se presentan con autenticidad y pasión. Con Heredero liderando este renacimiento cultural, el futuro de la música colombiana promete ser más diverso, auténtico y emocionante que nunca. ¿Quién será el próximo en seguir sus pasos y demostrar que las raíces tienen más fuerza de la que imaginamos? En el calor implacable de Magdalena, bajo un cielo de estrellas que parecían tocarse con los dedos, nació Francisco Pacho Rada Batista un 11 de mayo de 1907. Desde pequeño, Pacho mostró una conexión especial con los sonidos que lo rodeaban, el susurro del viento, el canto de los pájaros y el golpeteo rítmico de las manos campesinas sobre los tambores en las fiestas locales. Sin embargo, su verdadero despertar musical llegó una noche, a los 8 años, cuando un viejo acordeonista pasó por su ranchería. La magia de aquel instrumento lo cautivó. Fue entonces cuando Pacho decidió que, algún día, dominaría el acordeón y contaría historias a través de su música. La vida en la ranchería no era fácil. Francesco creció en un hogar humilde, rodeado de trabajo duro y carencias materiales, pero rico en tradición oral y cultura vallenata. Los días transcurrían entre el pastoreo de ganado y los relatos de juglares que pasaban por su tierra, narrando historias de amores imposibles y hazañas de valentía. Fue en ese contexto que Pacho aprendió a valorar el poder de una buena narrativa, un arte que más tarde trasladaría a su música. A los 12 años, un vecino lo sorprendió tocando de oído un viejo acordeón de botones que Pacho había tomado prestado sin permiso. Su talento era evidente. La comunidad quedó asombrada al ver cómo aquel niño podía transformar su entorno en música con una destreza que parecía innata. Fue ese mismo vecino quien le regaló su primer acordeón, un instrumento viejo y desgastado que Pacho restauró con sus propias manos. La adolescencia de Pacho estuvo marcada por su ascenso en las fiestas y parrandas de la región. Sus primeras canciones, como La Chambacú y La Zumbadora, capturaron la esencia de su tierra y comenzaron a resonar más allá de su comunidad. Sin embargo, este éxito temprano no vino sin desafíos. En 1928, durante el Festival de Ciénaga, Pacho participó en su primer duelo musical oficial. El festival reunía a los mejores acordeonistas de la región y enfrentarse a ellos era un honor, pero también un reto formidable. Pacho, con apenas 21 años, derrotó a músicos consagrados, demostrando que había llegado para quedarse. Durante los años 30, el vallenato empezó a evolucionar y Pacho comenzó a colaborar con figuras emergentes como Guillermo Buitrago, conocido como el jilguero de la Sierra Nevada. Aunque sus estilos diferían, esta colaboración enriqueció la música de ambos y algunas de las canciones interpretadas por Buitrago más tarde llevarían el sello de Pacho. Fue en esta década cuando Rada compuso La Corocora, un tema que, décadas más tarde, se convertiría en un éxito internacional en la voz de Carlos Vives, revitalizando el interés por el vallenato tradicional. En su camino al reconocimiento, Pacho enfrentó no solo la competencia de otros juglares, sino también el escepticismo de quienes consideraban que el vallenato no tenía lugar en la música nacional. Sin embargo, su carácter obstinado y su fe en la autenticidad de su arte lo impulsaron a superar cada obstáculo. En 1940, ganó el duelo de acordeón más emblemático de su carrera en el Festival de Valledupar, donde se enfrentó a Alejandro Durán, un acordeonista con una técnica impecable y una reputación intimidante. Aquella victoria marcó un antes y un después, consolidando a Pacho Rada como un rey del acordeón y una figura imprescindible en el vallenato tradicional. Su fama comenzó a trascender fronteras.
En los años 50, varias emisoras de radio en Colombia comenzaron a reproducir sus composiciones y su talento fue reconocido por otros músicos como Emiliano Zuleta y Rafael Escalona, quienes incorporaron elementos de su estilo en sus propias obras. Sin embargo, a pesar de su creciente popularidad, Pacho nunca olvidó sus raíces ni dejó de tocar en las fiestas de pueblo, donde encontraba su mayor inspiración y conexión con el público. En el corazón del folclore colombiano hay historias que, aunque puedan parecer inverosímiles, están tejidas con la magia de la música y las almas valientes que la interpretan. Una de las más famosas relacionadas con Francisco Pacho Rada es el relato del día en que, según cuenta la tradición oral, enfrentó al diablo en un duelo de acordeón. Aunque el propio Pacho nunca afirmó ni desmintió la historia, el mito sigue vivo, impregnando de misterio y grandeza su figura. Se dice que todo ocurrió en una noche oscura, mientras Pacho regresaba solo a casa tras una parranda. El camino atravesaba un bosque espeso, donde el sonido del viento y los crujidos de las ramas eran los únicos compañeros de un viajero nocturno. En medio de ese silencio inquietante, Pacho comenzó a escuchar algo que lo hizo detenerse en seco. A lo lejos, un acordeón sonaba, pero no como cualquier acordeón. Las notas eran extrañas, casi sobrenaturales, y parecían llevar un mensaje oculto, como un llamado o un desafío. Intrigado, y quizás un poco desafiado por su espíritu indomable, Pacho siguió el sonido, que se hacía más fuerte con cada paso. Su corazón latía rápido, pero no de miedo, sino de emoción, porque en esas notas él reconocía un reto que no podía ignorar. Cuando llegó al claro del bosque, lo vio. Un hombre alto, vestido completamente de negro, con un sombrero que ocultaba su rostro en sombras, lo esperaba. En sus manos, el hombre sostenía un acordeón que brillaba con un resplandor extraño bajo la luz de la luna. El hombre habló, y su voz era grave, como el eco de una tormenta. Dicen que eres el mejor acordeonero de estas tierras, Pacho Rada. Pero esta noche vamos a comprobarlo. Pacho, fiel a su carácter valiente, no se dejó intimidar. Miró al extraño a los ojos, o al menos donde deberían estar sus ojos, y con un movimiento decidido se colgó su acordeón al pecho. «Toque usted primero, compadre». El hombre sonrió, dejando entrever un destello inquietante, y comenzó a tocar. La música que emergió del acordeón era extraordinaria, una mezcla de sonidos que parecían imposibles de replicar. Cada nota parecía danzar en el aire, formando patrones que atrapaban a quien los escuchara. Sin embargo, Pacho no se dejó amedrentar. Sabía que, más allá de la técnica, lo que realmente importaba en un duelo de acordeón era el alma que se ponía en cada acorde. Cuando el hombre terminó, Pacho asintió. Había escuchado con atención, memorizando cada nota, cada pausa, cada truco. Y entonces empezó a tocar. No solo replicó la melodía del extraño con precisión, sino que la enriqueció con su propio estilo, improvisando notas que transformaban la música en algo aún más grande, más profundo. Pacho tocó como si su vida dependiera de ello, y tal vez así era, si creemos en la leyenda. El extraño intentó responder, pero parecía haber perdido el control de su propio instrumento. Las notas que salían de su acordeón eran desordenadas, casi erráticas, como si el poder que antes lo acompañaba se hubiera desvanecido. Finalmente, dejó de tocar y retrocedió unos pasos, con una expresión que combinaba incredulidad y rabia. La leyenda dice que, en ese momento, sus ojos brillaron como brasas y su figura se desvaneció en el aire, dejando atrás solo el sonido del viento. Desde esa noche, Pacho no solo fue conocido como uno de los mejores músicos del vallenato, sino también como el hombre que, según el folclore, derrotó al diablo con su acordeón. La leyenda de su enfrentamiento con el diablo sigue viva, como un símbolo de su valentía y su destreza, mientras que su postura desafiante ante la modernización de su música es recordada como una muestra de su fidelidad a las raíces que le dieron la vida. Donde los hombres han ido, de